Qué bonito cantamos. Dios bendice a la hora alegre. Y cantamos que si traemos los diezmos al alfolí, abrirá las ventanas en los cielos, llevará bendiciones. Lo cantamos muy bonito, pero no lo hacemos en la práctica. ¿Por qué? Si Dios es claro en su palabra. Es decir, tenemos que aprender a hacer lo que Dios dice en la Escritura. Si no, nos estamos engañando. Y quizá usted se atreva a preguntarle a Dios, como el mismo pueblo de Israel le preguntaba a Dios allá en Malaquías: Señor, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le tuvo que decir abiertamente: ustedes me han robado nuestros diezmos y ofrendas. Y por eso las ventanas de los cielos están cerradas. Es decir, cuando se ignoran las Escrituras, se toman caminos cortos. Y tomamos caminos que no necesariamente son los caminos de Dios. Y hacemos cosas que Dios no nos pide que hagamos. ¿Y por qué las hacemos? Porque me salen de mis pensamientos, porque salen de mis emociones. Bueno, ¿qué dice Isaías 55, versículo 8? Ahí es Dios hablándonos. Dice: porque mis pensamientos, oídos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová, vuestros caminos. No lo digo yo, no lo dice Isaías, lo dice Dios. Más claro, échale agua. Ahora, cuando vemos al pueblo de Israel, fue muy necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba, lo que Dios planeaba. Y aquí dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que el conocimiento y la sabiduría de Dios es mucho mayor que la suya y que la mía, mucho mayor de lo que pensamos o decimos. Por eso sería tonto de su parte y de mi parte querer encajar a Dios a nuestro molde, querer que Dios se adapte a nuestros planes y propósitos. Pero lo hacemos. Y a veces me causa risa y a veces enojo oír personas que dicen: ay, que Dios me abrió la puerta, es que Dios me mostró. Como dando a entender, estoy tan bien con Dios que por eso las cosas se me facilitan. Y la verdad es que Dios no le abrió esa puerta. Tú buscaste cómo abrirla. Hiciste tu trabajo, hiciste aplicaciones, hiciste un montón de cosas para lograr, y hasta tu mentirita echaste para lograr un cierto beneficio. Pero dice: Dios me abrió las puertas. Es que Dios me mostró. No, Dios no te mostró nada. Tú lo decidiste por tu cuenta, por tu conveniencia. ¿Cómo Dios te va a dar algo que te aleja de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios te manda a participar en las cosas del mundo? Y lo triste es que hay un montón de gente cristiana que dice amén a esas cosas. ¿Cómo está eso? Yo no entiendo. Hay que ver si las puertas se las abre Dios o te las abres tú. Y yo te voy a decir algo: lo que Dios te da, perdura. Lo que no es de Dios va a desaparecer, es cuestión de tiempo. Por eso es hora de volver, mis hermanos, al camino angosto y esforzarnos en hacer sus planes, sus pensamientos, comenzar a caminar como Dios quiere que caminemos, para poder sobrevivir en un mundo que se burla de Dios, en un mundo incrédulo, materialista, idólatra, que no cree en Dios y que viven a su manera.
¿Cómo es posible que tú glorifiques a Dios con un vaso de alcohol en tu mano? ¿Cómo es posible que tú glorifiques a Dios en compañía de gente mundana? ¿Cómo es posible que tú glorifiques a Dios en lugares nocturnos que son de la gente del mundo? ¿Cómo es posible que tú te salgas en medio de ellos? Por eso, yo creo que es tiempo de creerle a Dios y dejar de hacer nuestra voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Él. Pero claro, eso requiere de usted y de mí compromiso, fidelidad. El problema es, quizás tenemos mucho de responsabilidad los pastores, o los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, en que la gente piensa que solo hay que recibir a Cristo y que ya no hay más nada que hacer. Camino al cielo vamos. Y no existe algo más que hacer. Y existe. Y usted dice, bueno, pastor, ¿y qué tenemos que hacer? Y ese es el punto principal de mi mensaje. Y la pregunta, la respuesta de eso lo tiene este pasaje que acabamos de leer al comienzo. Nos da más luz sobre este asunto. Yo no le voy a aburrir con muchos detalles históricos, geográficos, pero voy a dar un leve resumen de lo que es la iglesia de Corintio. Estaba en una ciudad llamada Corintio, justamente, una ciudad cosmopolita. Es decir, que personas que vivían de diferentes lugares. Contaba con un puerto y un centro comercial destacado. Y era la ciudad principal de Grecia durante la vida de Pablo. Pero esta ciudad se caracterizaba por algo muy especial: la idolatría y la inmoralidad, la falta de valores. Y ahí es cuando Pablo, al ver la condición de la ciudad y la condición de la iglesia, de los creyentes, escribe esta carta, esta epístola. No para condenarles, sino para ofrecerles salidas a los problemas que ellos se enfrentaban a diario. ¿Verdad? Y enseñarles cómo vivir en medio de una sociedad corrupta. Y usted dice, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué usted nos da ese resumen? Se lo doy porque quiero que le quede bien grabado en su mente que aunque hayan pasado miles de años desde que esta carta fue escrita, no hay mucha diferencia a donde nos ha tocado vivir en esta ciudad. Porque podemos ver alrededor nuestro la idolatría, la inmoralidad unida al materialismo, la vida disipada, la vida de droga, de alcohol, de violencia, de mentira, de engaño, de adulterio, de fornicación, de laxidia y las otras hierbas. En una palabra, la iglesia de Corinto se había contaminado. Y como se habían contaminado, se habían estancado en su caminar con Cristo. Por eso Pablo les enseña que la vida cristiana incluye libertad, pero oídos, no libertinaje, e incluye disciplina y fidelidad. La meta de Pablo era glorificar a Dios y traer a la gente a Cristo. Por eso es que Pablo se separó de toda idea filosófica, político, material, que lo pudiera apartar de su meta. A mí me duele y me sorprende ver pastores involucrar en la política a favor o en contra de las cosas que suceden. Cuando nuestra tarea es traer las almas a Cristo, enseñar al pueblo. Y no apoyar, sino orar y entregarle a Dios las cosas. Y Pablo se impuso una disciplina
estricta para lograr su objetivo. Porque para Pablo tanto la libertad como la disciplina eran herramientas importantes. Por eso dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es una pregunta, pero de paso una afirmación. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y el versículo 25, mire que claro que está. Todo aquel que lucha, todo aquel que quiere participar de la carrera cristiana, todo aquel que está sentado aquí, dice de todo qué. ¿Y qué es abstenerse? Dejar de hacer cosas, ¿o no? Dice, a la verdad, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros ¿qué? Una corona incorruptible. Así dice Pablo, de esta manera yo corro. Amén. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es decir, no anda dando golpes al aire como tonto. Y sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, oídos, venga a ser eliminado. Qué triste, hermano, que usted antes, usted le hablaba a otros de Cristo, usted animaba a la gente a venir a la iglesia, usted estaba fiel en la iglesia, pero fue heraldo, pero como no supo correr la carrera, se eliminó a sí mismo, ¿o no? Aquí encontramos que Pablo compara a los creyentes como atletas corriendo en un estadio, en una maratón. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Meditamos lo que Pablo está diciendo, no es difícil llegar a la conclusión de lo que él dijo tiene sentido. Todos de una manera u otra hemos visto las maratones en la televisión de Nueva York, de Chicago. Y aunque no soy un aficionado de maratones, he visto los anuncios previos en la televisión y cómo miles de personas se apuntan para participar en esas grandes maratones y correr esa gran cantidad de millas sin descansar. Ahora, claro, hay que entender que esas miles de personas no todos se apuntan con el mismo propósito para correr esa maratón. No son muchos los que se inscriben con la intención de ganar el premio y de llegar en primer lugar. Eso es la minoría. La realidad es que la mayoría de los participantes solo se anotan para participar o ser parte del evento. Aunque algunos de ellos por causa noble, que unos corren por personas con cáncer, otros por cosas de la violencia doméstica, etcétera, etcétera, representan cosas. Y lo que vemos, que la mayoría de esas personas, si bien llegan a la meta, muchos se quedan a mitad de camino. Y si llegan muy lejos de los ganadores. Yo a veces he estado viendo la televisión y digo, bueno, ya se terminó la maratón. Y sí, un día fui para aquel lado, la que estaba corriendo en Chicago, y ya había terminado la maratón, según yo vi en las noticias, y bueno, todavía estaba llegando gente muy lejos de los primeros.